Es bastante conmovedor lo que el siervo Job nos dice. Y es conmovedor para mí porque si vamos a ver la historia, ¿por qué sufrió Job? Parece que se viera como algo injusto. Él estaba tranquilo con su esposa, con sus hijos, era un hombre trabajador, tenía ovejas, y tenía hijos responsables, bien portados, muy queridos en la comunidad. Pero ¿qué fue lo que pasó? Por eso que el Papa Francisco dice que con Satanás no se dialoga. Pero como Dios es Dios y Él hace lo que a Él le place, porque Él es Dios. Un día se encontró con Satanás y le dice, ¿de dónde vienes? ¿De dónde vienes? Y al final le dice de andar el mundo. Y Dios le dice, ¿pero te has fijado en mi siervo Job? ¿Ves lo fiel que es conmigo? Y empieza a decirle cosas bonitas de Job. Y ya comenzó un diálogo. Y entonces Satanás va a buscar cómo hacer sufrir al ser humano. Hará todito lo posible por hacerlo sufrir. Llega el momento en que, le dice, ¿cómo no te va a ser fiel si lo tenés bien? Tiene buena esposa, hijos, bienes, tú lo tienes bien. Tócale sus bienes, le dijo, y te vas a dar cuenta que te va a maldecir en tu propia cara. Y el Señor le permitió que le tocara los bienes. Después hasta los hijos, después la esposa y por último hasta a él mismo. Le permitió que lo llenara de lepra y qué tremendo que hasta los perros se acercaban a lamer las llagas de la lepra. Entonces, ¿de dónde dependió? Del diálogo con Satanás. Claro, el Señor tenía todo en sus manos. Después le dio una esposa más bellísima, a tal grado que tuvieron hijas que dicen que eran las más bellas de toda la región. Pero los otros sufrieron gracias a ese encuentro de Satanás, que siempre va, como les digo, a querer ver al ser humano humillado. Muchas veces nos humilla con el pecado, lo queremos dejar, como decía San Pablo. El bien que quiero hacer no lo hago, y el mal que detesto es lo que hago. Es decir, hay una fuerza en nosotros que quisiera salir del pecado y otra que nos obliga prácticamente a hacer el mal. Pero dice San Pablo, ¿quién podrá salvarnos? Y ahí dice Jesucristo. Él es el Salvador y el Salvador del mundo. Entonces, es como un reto que tenemos ustedes y yo para darle lugar al Señor. Si el Señor permite que nosotros suframos, ¿verdad? Con fe y con esperanza. Pero no suframos por soberbios, porque algunas veces sufrimos por la soberbia que llevamos dentro. No queremos más pues que todo gire en torno a nosotros. Y cuando no gira en torno a nosotros, como si fuéramos el sol, ¿verdad? Y todos los planetas alrededor, y si no, ya van a ser grandes situaciones cuando choque un planeta con otro, ¿sí?
y estemos viendo nosotros que queremos ser el centro porque somos los mejores. Y no, vea, no somos los mejores. Necesitamos conversión diaria. Solo cuando nos pongamos en proceso de conversión, vamos a hallar el camino de la salvación. Si no, no nos vamos a salvar si no hacemos ese camino de conversión. Son retos grandes que el Señor nos pone. Sí, podemos nosotros con facilidad hacer lo que nos dé la gana. Como dice la misma palabra de Dios, dice, todo me es permitido. Repítanlo. Pero no todo me es provechoso. Repitan las dos cosas ahora. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que buscar? Lo que es provechoso. Lo que es provechoso. Eso es lo que tenemos que buscar. No nos empecinemos en buscar lo que no es provechoso. En aquello que no nos va a traer, pues, en otras palabras, salvación. Pero es lo que nosotros muchas veces buscamos. ¿Verdad? Es lo que nosotros buscamos. Lo que no nos es provechoso, lo que no nos va a dar salvación. Y nos empecinamos en hacer aquello que no nos va a traer salvación. Entonces son retos que el Señor nos hace para que nosotros podamos buscar lo provechoso. Bueno, viene un momento en el Santo Evangelio muy bonito. Yo me imagino a esa suegra de Pedro. Me imagino cuando lo vio de lejos, se metió al cuarto y le dio cólera cuando vio a Jesús que iba llegando. Primero pensó, tengo que hacerle comida a todos los que andan con él, mejor me voy a acostar. Si él es el culpable que mi hija esté sola, porque él lo llamó, y en vez de estar cuidando a mi hija, anda evangelizando, y eso yo no lo quiero. Y empezó toda una fiebre, a tal grado que se bloqueó y se acostó. Jesús llega, no se va a correr Jesús, aunque supiera lo que estaba pasando, no se iba a correr. Y le dijeron, está enferma. ¿Y qué es lo que hace Jesús para curarla? ¿Qué es lo que hace? ¿Te recuerdas? Dice que pronto le avisaron a Jesús que la suegra de Pedro estaba con fiebre. ¿Le dijo a la fiebre que se fuera? No le dijo. ¿Cómo? ¿Qué fue lo que sucedió entonces? ¿Cómo estaba la situación? Era tan importante para Jesús llegar donde estaba la suegra de Pedro, porque tenía que solucionar ese problema. El Evangelio no lo dice, pero yo pienso que la soberbia era que le había hecho que tuviera fiebre. Lo importante es que cuando ya Jesús llega, Él soluciona el problema. Aquella suegra que estaba enferma fue tratada como una dama, como una princesa. Jesús, no sé con qué ademán, le dio la mano y ella estaría con los ojos cerrados así o los abriría y Jesús le extiende la mano. Y cuando le da la mano, entonces dice, la levanta. ¿Y qué es lo que dice en ese momento? Dice, se le quitó la fiebre. Ya la hizo sentir feliz con su presencia. Ya no lo estaba viendo como un enemigo, como aquel que le quitó el yerno para andar para arriba y para abajo, sino aquel que es capaz de amarla a pesar de su soberbia, a pesar de lo que estaba pasando. ¿Qué sucedió cuando la levantó? Se le quitó la fiebre
inmediatamente se puso a servirles. Por un lado podemos pensar, el enfermo no puede servir a Jesús. Pero si Él nos da la salud, una palabra tuya bastará para sanarme, decimos, ¿verdad? No soy digno, ni de servirte, ni de ser un servidor tan siquiera. Pero una palabra tuya bastará para sanarme. Así es que dice que ya en la tarde, no llegó y salió corriendo Jesús. Esta señora está enojada, ya no la voy a querer ver. No, la quiso seguir viendo y por eso la curó de ese momento difícil que estaba pasando. Y al ratito dice que todo el pueblo se apiñó en la puerta donde estaba Jesús. ¿Sí? Y dice que curó a muchos de distintos males, de distintas enfermedades, y expulsó a muchos demonios, porque muchas veces, como les digo, es el demonio el que nos anda allí, apartándonos de la voluntad de Dios. Por eso es que tenemos que orar siempre con aquella oracioncita colecta que ya la hemos repetido. Señor, que nuestra voluntad sea dócil a la tuya. Eso mantengámoslo. Esa oración hagámosla. Porque mientras nuestra voluntad se mantenga alejada de la voluntad de Dios, es decir, que no sea dócil a la voluntad de Dios, nuestra vida no vamos a ser felices. En nuestra vida nos vamos a perder en el camino. Pero si nuestra voluntad es dócil a la voluntad de Dios, vamos a ser felices. Yo quiero pedirle al Señor, como les decía al inicio de la Santa Misa, por todos los candidatos. Hay unos que son bien groseros para tratar al adversario. Se les olvida que son hermanos. Los tratan de tantas maneras feas, horribles, de verdad. Así se están denigrando a sí mismos como candidatos a ser electos. Sea quien se sea que denigre a otro, dice lo que realmente es él. ¿Sí? Dice lo que realmente es él. Yo tengo mi derecho de ir a votar y también me puedo reservar el voto al ver con toda la sociedad que se manejan con tantas palabras horribles. Y somos hijos de Dios, somos hermanos, y quede quien quede, seguiremos siendo salvadoreños. Y como salvadoreños tenemos que poner en alto nuestro país con nuestro comportamiento. Y es allí donde está el problema, siento yo. No nos vemos como hermanos. No nos vemos como hermanos, nos vemos como Caín y Abel, tratando de matar uno al otro, porque no solo se mata con un arma, se mata también con nuestra lengua ponzoñosa, de verdad, que no nos deja ver al otro como realmente es, hecho a imagen y semejanza de Dios. Sé que en otros países van a estar votando también, o ya, otros ya votaron desde días anteriores. Yo quiero pedirles en nombre de Dios que oremos por aquellas personas que nosotros mismos hemos dado el voto, para que no se hagan soberbios, sino que sean servidores, se vuelvan servidores del pueblo salvadoreño. Servidores. Miren, gracias a Dios, algo que yo puedo resaltar de estas elecciones, que es cierto, han habido palabras y groseras, palabras groseras de candidatos hacia otros candidatos. Sí, pero parece que ha bajado el tono a las actitudes que se tenían antes, que hasta con armas estaban esperando que no fueran a venir de un lado, que no fueran a venir del otro, y hasta, bueno, yo me recuerdo tristemente en San Antonio del Mosco, un viejito que era de un partido y el otro era del otro partido, y agarra un cuchillo y le raja la panza al otro. En plena elección, ¿no? Ahí llegó el helicóptero, gracias a Dios no se murió el viejito, pero le sacó las tripas.
¿sí? Hasta llegar allí. No, no, yo les digo, miren, hay una palabra de Jesús que a mí me admira. Dice, los hijos de las tinieblas son más astutos con su gente que los hijos de la luz. Entre los pobrecitos hasta sacándonos las tripas, matándonos, y entre ellos comiendo en el mismo plato, en la Asamblea Legislativa y en el gobierno, donde quiera que esté. ¿Sí? ¿Por qué? Porque ellos no se ven como enemigos. No. Pero sí, el pueblo se la cree, que están de enemigos, que se insultaron, que se dijeron esto, que se dijeron esto otro, y el pobre pueblo es el que queda enemistado. No, por eso el que divide es un ángel de Satanás, porque la división no es de Dios, es obra de Satanás. Así que pidámosle al Señor, y todos los que ya votaron, que seguirán votando en este día en otros países, y que están escuchando a través de las redes, a través de la página de la parroquia. A mí casi me cuesta hacer referencia a que están grabando este momento que está pasando, ¿sí? Y agradezco infinitamente a la gente que nos escucha y que nos ve, pero sí, solo les pido sus oraciones por todos los candidatos, por los que van a quedar humillados, que no, el pueblo no los va a elegir, y por los que sean electos, para que no sean soberbios, porque el Señor detesta, dice, a los soberbios, enaltece a los humildes. Que ganen los humildes en este día. Pero veámoslos a todos, a ver a quién le vemos signos de humildad, de sencillez, que está con todo porque quiere servir a los demás. Y por eso oremos por todos, para que el Señor les dé el don de la humildad, de la sencillez, y que puedan servir de verdad, de corazón, a este pueblo que tanto ha sufrido. Pongámonos en pie.